Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. El objetivo un poco de esa pequeña investigación que hice fue indagar sobre la influencia y el lugar que ocupa, si es que lo ocupa, el derecho penal en relación a la contaminación, puntualmente a la contaminación agrícola. Entonces, esta fue la justificación, ¿sí? El trabajar la contaminación en agricultura en mi provincia de Santa Fe, ¿sí? Por ser la principal provincia agroganadera. Y voy a comenzar con el artículo 200 del Código Penal, que tiene como bien jurídico protegido la salud pública. El Código Penal argentino, el Código Penal de fondo, que es del año 1921, regula en el artículo 200 sobre quien contaminare, quien envenenare, quien adulterare agua, alimentos, medicamentos y demás sustancias que puedan ser consumidos por ciudadanos. Ahora, con esto lo que está regulando el Código Penal es salud pública. Incluso no podríamos aplicar este artículo si quien se vio afectado es una o dos personas. Este artículo recién va a poder ser aplicado cuando alguien puso en peligro la salud pública y ahí no tenemos, no existe nada que nos indique a partir de cuándo podemos hablar de este artículo y cuándo no. Es decir, si se vio afectado de forma innumerable, el riesgo creado y el peligro que se generó fue innumerable, no lo puedo medir. Afecté la salud de 30 personas. ¿Podríamos aplicar el artículo 200? Tiene que haber sido una sustancia o agua que va a ser consumida por toda una población, ¿sí? Que yo no pueda cuantificar la cantidad de personas. Es por eso que este artículo nunca fue aplicado desde el año 1921 al día de hoy. No hay sentencia en Argentina que se haya basado en el artículo 200 del Código Penal. El que sí ha sido aplicado y con un fallo que les voy a mencionar a continuación es el artículo 55 de la ley 24051 de residuos peligrosos, donde se trata al medio ambiente en general y se menciona la palabra medio ambiente. Entonces, acá hay una ampliación del bien jurídico protegido, no solamente la salud de varias personas, sino cuando se ve afectado el medio ambiente. Y es interesante el proyecto de reforma de nuestro Código Penal argentino, que en el año 2019 fue elevado al Congreso, el anteproyecto. Justo en el año 2019 fue cuando tuvimos cambio de gobierno en Argentina, 2020 pandemia, parte del 2021 también, y ahí quedó el anteproyecto. Este anteproyecto del Código Penal, que se viene trabajando desde hace décadas, en su artículo 444, haría una fusión entre el artículo 200 del Código Penal y el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, la 24051. ¿Por qué? Porque este artículo lo que dice es que se protege al medio ambiente en sí mismo y eventualmente se va a agravar la situación si se llega a lesionar la salud de alguien y ni hablar si se llega a causar la muerte de alguna persona por un hecho de contaminación. Ahora, vamos a un caso concreto. Hay una contaminación en un cauce de agua, de un río, de un arroyo que es consumido por una población, ¿sí? O se larga a la venta, como ha pasado en Argentina, un vino adulterado o algún alimento adulterado, ¿sí? ¿Quién tiene la competencia de esto? ¿La justicia federal o la justicia provincial? La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha manifestado sobre esto y ha dicho que la competencia es la de justicia de provincia, ¿sí?
teniendo en cuenta que en Argentina tenemos un sistema de organización federal. Entonces, la justicia va a ser la justicia ordinaria de provincia, excepto que estemos hablando de un bien jurídico interjurisdiccional, como podría ser un bosque nativo que es compartido por dos provincias, o como puede ser un río que divide dos provincias, como sucede entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, que son divididas por el río Paraná. En ese caso va a intervenir la justicia federal, la justicia de la nación. Se han creado varias fiscalías en relación a los delitos medioambientales, con la resolución 0155 del año 2018. La provincia de Santa Fe ha sido una de las primeras y creó dos fiscalías especializadas en delitos medioambientales. Junto a estas dos fiscalías, eh, tienen de forma anexa un protocolo de cómo se debe proceder ante un caso de contaminación, ¿sí? Que tengo que contar con una policía especializada, una policía de investigación que entienda de un delito medioambiental, ¿sí? Cómo es la cadena de custodia, la extracción de muestras, etcétera. Y este año, en la provincia de Santa Fe, perdón, en la provincia de Mendoza, donde actualmente vivo y ejerzo la profesión como abogado, se ha creado una fiscalía especial en materia de delitos de contaminación y delitos contra el maltrato animal, ¿sí? También una fiscalía un poco vanguardista, podríamos decir. Se está implementando, tienen que capacitar al personal, no tiene estos protocolos anexos como la provincia de Santa Fe, y sí se ha creado un poco esta fiscalía también de la noche para la mañana. Quiero mencionarles dos fallos interesantes. Uno tramitó ante la justicia penal y otro ante la justicia civil y en distintas provincias. Uno es el fallo conocido como Madres del Barrio Ituzaingó, Ituzaingó anexo de la provincia de Córdoba. Este caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tramitó por vía penal. Muy resumidamente, ¿qué es lo que sucedía? Eran un grupo de vecinos, por eso el barrio se llama barrio Ituzaingó Anexo, un barrio a las afueras de la ciudad de Córdoba. Y ellos denuncian reiteradas veces en sede administrativa, no se le estaba haciendo lugar a sus pedidos, que estaban siendo duramente castigados y pulverizados con el herbicida glifosato. Entre un grupo de vecinos, con la ayuda y la representación por parte de la querella de abogados de la provincia de Córdoba, se inicia una denuncia, le hace lugar la fiscalía y termina con una condena. Antes de esto también se realizan tomas de muestra y en el cuerpo de más de 114 niños, que son mucho más permeables a este tipo de agroquímicos y son un blanco fácil, tenían muestras de cáncer y de agroquímicos en el cuerpo, más de 114 niños. Termina con una condena de 3 años en suspenso para el piloto, ¿sí?, que realizaba la pulverización con glifosato, y 3 años en suspenso para el productor agrícola. Si bien la condena fue en suspenso y no hubo una condena en efectivo, es decir, en ningún momento estas personas han pisado la penitenciaría o la cárcel, sí les quedó un antecedente penal. Hubo condena, además de una inhabilitación por 10 años para no poder manipular agrotóxicos, agroquímicos, y distintas tareas sociales que le impuso el juzgado y el Ministerio Público Fiscal. Es que hubo una condena. Fue en suspenso, pero hubo una condena penal en sí, y es el único fallo en la Argentina en el que ha sucedido. Por eso es que marcó un antecedente. Y otro fallo que quería comentarles es el caso de Peralta Viviana y vecinos contra el municipio de San Jorge y el gobierno de la provincia de Santa Fe.
Este caso tramitó ante la justicia civil y ya estando ante la Cámara, Cámara integrada, Cámara Civil y Comercial integrada, entre ellos por el profesor Enrique Müller, profesor de la Universidad Nacional del Litoral y que tuve la suerte de ser su alumno. Ya estando en la Cámara, el gobierno de la provincia de Santa Fe, principalmente el Ministerio de Ganadería y Agricultura, dice que no sé qué hacemos litigando en sede civil cuando esto debería ser litigado en contencioso administrativo, ni siquiera manifestando la vía penal. Entonces, esto también ya muestra y adelanta un poco la dispersión jurídica y legislativa que existe en materia medioambiental en Argentina. ¿Qué sucede con este fallo en la provincia de Santa Fe? Donde la situación era muy similar, era un grupo de vecinos que estaban en el municipio, una pequeña ciudad llamada San Jorge, estaban siendo pulverizados también con agrotóxicos. Entonces la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe ordena que se dupliquen la cantidad de metros para poder pulverizar, tanto en forma terrestre como en forma aérea. ¿Sí? Si mal no recuerdo los metros, pero en caso de ser 800 metros para la vía terrestre, que se lleve a 1.600 metros para pulverizar de forma terrestre, y si es de 1.500 de forma aérea, que se lleve a 3.000 metros. ¿Sí? Hasta tanto y en cuanto se realice un estudio de impacto medioambiental con la Universidad Nacional del Litoral, de la provincia de Santa Fe. Hasta lo que sé, este estudio de impacto medioambiental no se ha realizado y debería existir todavía esta restricción respecto a la cantidad de metros para poder pulverizar. Comento algunas conclusiones a las que arribé y voy a continuar con mi trabajo final de maestría. Y esto fue que, como les decía recién, existe una gran eh, legislación simbólica y poco aplicable, eh, una dispersión legislativa, esto que les decía, y teniendo en cuenta la organización geopolítica de Argentina. Entonces sucede que en materia administrativa contamos con legislación a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel departamental y a nivel municipal o comunal. Entonces también sucede que existen contradicciones en toda esa legislación administrativa, entre lo que dice el municipio y lo que dice la provincia o lo que dice la nación. A esto le sumamos que también tenemos legislación medioambiental en sede civil y comercial. Y también tenemos una escueta legislación en materia penal. En Argentina existe la falta de decisión política de combatir esta problemática. ¿Y por qué? Porque Argentina es uno de los principales productores agropecuarios a nivel mundial. Argentina se sustenta con la soja, básicamente. Entonces, sucede que hasta qué punto la gobernación o la nación se va a poner en contra de un productor agropecuario. Y como les decía antes, también por la posición geográfica y la organización interna que tiene Argentina, a veces quien está contaminando es el mismo intendente, el mismo gobernador que es productor agropecuario. Y ahí paso a la última conclusión, que es la inobservancia del artículo 248 del Código Penal, ¿sí? Que es el incumplimiento de funcionario público. Es decir, si hay alguien que está contaminando, también hay alguien que mínimamente está mirando para otro lado. Y esto que es algo que he planteado, pese a que no estaba muy de acuerdo quien era mi tutor en la maestría y quien me ha dirigido el trabajo final de máster, es por qué no, ahora que y desde hace algunos años que está muy de moda esta palabrita paradigma, ¿por qué no hacer un cambio de paradigma en lo que es materia de medio ambiente? ¿Y por qué no empezar a entender el medio ambiente como un sujeto de derecho? ¿Sí? Si existe la persona jurídica y hoy a esa persona jurídica incluso se la puede investigar y condenar penalmente,
Si existe el fideicomiso y el fideicomiso familiar, ¿por qué no puedo empezar a entender al medio ambiente como un sujeto de derecho? ¿Sí? Y es algo que ha sucedido. O sea, tenemos animales que se los han entendido como sujetos de derecho y de los cuales se ha pedido un habeas corpus para su liberación. Hay ríos como el río Wanganui en Nueva Zelanda, que para protegerlo ante la contaminación se lo ha nombrado como sujeto de derecho, con un representante por parte de una tribu, de la tribu Wanganui, y por un representante por parte del Estado. O el río Cauca en Colombia, la misma situación, se lo ha nombrado como sujeto de derecho como representantes. A lo que alguien me podría decir, bueno, pero un sujeto de derecho, para ser sujeto de derecho, tiene que tener obligaciones también, ¿sí? Pues tiene que poder contraer derechos, pero también contraer obligaciones. Y es válido el fundamento. A lo que también se le podría contestar, bueno, ¿qué pasa con una persona con una incapacidad tal que no puede contraer obligaciones? ¿Qué pasa con la persona por nacer? Y es un sujeto de derecho. No puede contraer obligaciones. Un incapaz que tiene tutor, que tiene curador, que no puede tomar decisiones por sí mismo, una persona que incluso está totalmente inmovilizada, vulgarmente hablando, pero una persona que está en estado vegetal, no es un sujeto de derecho. ¿Y esa persona puede contraer obligaciones? Entiendo que no, o muy limitadas. ¿Por qué no puedo un espacio para protegerlo, nombrarlo como sujeto de derecho? Y quizá este sea el camino. Y es algo que comparte nada más y nada menos que el doctor Zaffaroni. Esta pequeña investigación que hice fue a partir de un análisis legislativo y jurisprudencial, principalmente de la provincia de Santa Fe y comparando también con lo que sucede en otros lugares del mundo, como por ejemplo México y por ejemplo España, que también tienen sus problemas de contaminación. Ahora, en Argentina tenemos, por suerte y lamentablemente, la producción de soja. A lo que alguien también me podría plantear, bueno, ¿qué se le puede decir a un productor agropecuario que produce soja? Decirle, bueno, tengo todas estas hectáreas. México, por ejemplo, explota el café, el coco, producciones donde vos estás forestando, realizando una producción y plantaciones que incluso pueden llevar a 100 años. Sucede que en Argentina y en provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, son productoras agropecuarias porque también fue así desde el principio y desde que entraron las masas inmigratorias. Entonces, también es difícil y es entendible decirle a un productor agropecuario que toda su vida se dedicó a la soja y o a la ganadería, decirle, bueno, a partir de ahora vas a realizar producción de limones o de coco o de café. Ahora, sí es viable y esa palabra sustentable, realmente aplicada como corresponde, es viable y sí se puede realizar una explotación sustentable y afectando lo menos posible al medio ambiente. Es una cuestión de decisión política, de decisión industrial también. Bien, con esto pude identificar y analizar la problemática desde las herramientas y soluciones legales con las que contamos, que son muy pocas también. Por supuesto que este trabajo que he realizado tuvo algunas limitaciones, como el hecho de que me he basado principalmente en la provincia de Santa Fe, ¿sí? Y puntualmente al caso de la soja, ¿sí? Podría analizarse otros sectores agrícolas y otros sectores de la producción, cosa que se podría ampliar en futuros trabajos. Y quiero cerrar con una frase del catedrático Raúl Brañez que dice, el cambio ambiental, entendido como el paso de una sociedad esencialmente depredadora, como es la sociedad en la que vivimos, a una sociedad que se estructura en torno a la idea del desarrollo sostenible, es para mí un cambio posible, es decir, realizable.
Educomplexus, tu guía de aprendizaje.